Bienvenidos, nos encontramos nuevamente en este espacio de conversación con nuestro diputado Jorge Radgeb para conocer informaciones de su actividad legislativa, como así también opinión de la contingencia que está ocurriendo en nuestra región y el país. ¿Cómo está, don Jorge? Un tremendo saludo para ti, Francisco, y por supuesto también un gran saludo a todos los televidentes en este programa nuevamente. Esta semana se vivió un tema bastante complejo, donde justamente nuestro diputado tuvo una vocería bastante importante, que son lamentablemente los problemas que existen con algunos eventos violentistas en las comunas de Coyipulli, Angol y Ercilla en último tiempo, y la situación de los presos mapuches en la cárcel de Angol. No sé, diputado, ¿nos puede comentar alguna de las acciones en las cuales usted mantuvo una vocería bastante importante y una reunión también relevante? Sí, bueno, bien breve la situación. Sabemos de la huelga de hambre que existe de internos en la cárcel de Angol, ¿no es cierto?, y de la situación de salud que se señala respecto de otro, y la intervención que ha tenido aquí el Ministerio de Justicia. El día martes hemos tenido una reunión con el Ministro de Justicia que él mismo la ha convocado, y donde nos ha señalado cuáles son las medidas que él está tomando como ministro para ir avanzando en este tema y buscar una solución. Nosotros valoramos mucho la presencia del Ministro de Justicia, que convocó a todos los parlamentarios de la región de la Araucanía, pero aquí yo, Francisco, echo de menos la presencia del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está encargado de todo lo que significa seguridad pública en todas las regiones y en todo el país. Y lo mismo, ¿no es cierto?, para eso hay un subsecretario, que es el subsecretario de Prevención del Delito y Seguridad Pública, que también está ausente. Muchos ni siquiera saben cuál es el nombre de él, porque ni siquiera se ha personado en nuestra zona. Y por lo tanto yo exijo que esas autoridades finalmente estén en nuestra zona, se preocupen de la problemática y podamos avanzar en un tema que es muy, muy necesario para la región de la Araucanía. Sabemos que hoy día hay proyectos emblemáticos que el gobierno quiere implementar, quiere llevar adelante, como por ejemplo la modificación del sistema electoral, que es todos estamos de acuerdo que necesita una modificación, pero para ello tenemos 4 años para poderlo modificar. El problema de la Araucanía es hoy día. Hoy día el problema que tienen los pequeños y medianos agricultores, la población en general y especialmente las comunidades indígenas, que cuando yo fui gobernador fueron comunidades dialogantes con las cuales pudimos avanzar y tuvimos muchos meses en paz y tranquilidad, pudiendo avanzar en muchos temas realmente relevantes. Paz que hoy día está muy lejos de conseguirse conforme las decisiones que ha ido tomando el gobierno y las propias autoridades, teniendo presente que hay una descoordinación en su trabajo y a uno tampoco lo escuchan. Uno hace sugerencias, ¿no es cierto?, hace recomendaciones, pero finalmente pasan por alto y quedan absolutamente de lado. Y en ese tema creo yo que aquí el Ministerio del Interior tiene que colocarse de una vez por todas los pantalones y escuchar a la ciudadanía, escuchar a la región de la Araucanía, que necesita la presencia de ellos en nuestra región. Un tema para un poco cerrar este asunto. La intervención de la intendente hasta el momento, ellos han mencionado que han mantenido el diálogo justamente con la comunidad desde el inicio de este periodo de gobierno. Sin embargo, al parecer, esos diálogos que se mencionaban al principio hasta ahora volvieron a foja cero y se han recrudecido las acciones definitivamente. Bueno, aquí el intendente trató de apurar mucho las cosas, pero como hay un dicho popular que dice que no por levantarse más temprano, amanece más temprano, ¿ya? O por no mucho madrugar, amanece más temprano. Aquí él trató de apurar las cosas sabiendo que desde el nivel central las cosas no andan rápidamente. Y ahí está el reproche justamente al Ministerio del Interior, donde no ha habido la diligencia del caso, no ha habido la preocupación del caso para este tema. Nosotros como diputados de Renovación Nacional tuvimos una audiencia con el intendente y le hicimos, como ya te señalé, algunas sugerencias que aparentemente quedaron de lado. Él ha tenido una agenda propia y no ha escuchado justamente la opinión que nosotros con muy buenas intenciones le hemos entregado. Por último, y para corregir, diputado, dentro de las acciones que señaló el ministro José Antonio Gómez a los diputados, justamente el hecho de que se están solicitando los informes médicos necesarios para evaluar la situación de uno de los comuneros que se encuentra con una enfermedad grave, terminal, según lo que dicen los familiares, y otra de las medidas sería que no se estaría tomando la decisión por ahora de trasladar a los comuneros hacia otro recinto penal, dada la situación de tensión que existe dentro del territorio. Si no me equivoco, son 2 de las acciones que el ministro le comunicó que está justamente dentro del poder del Ministerio de Justicia. Sí, bueno, él para poder solicitar algún tipo de indulto a la persona que está con una enfermedad de carácter terminal, según dice,
necesita un informe del Instituto Médico Legal. Él tiene dos informes que son contradictorios, por lo tanto deben resolver ese tema. Y lo otro, el hecho del traslado justamente de lo interno, un tema que también es una situación de seguridad que él tiene que analizar y nosotros comprendemos. Pero aquí reitero, esto es un tema que el Ministerio del Interior debe asumir y que lamentablemente no se ha preocupado lo suficiente de nuestra región. Pasando a otro tema, don Jorge, una situación no menos preocupante, quizás no está en la palestra pública, quizás no está en el interés de muchos, pero que obviamente en un tiempo más va a generar algún tipo de problema, principalmente en nuestro mundo agrícola, que es justamente la situación de la apicultura en nuestro territorio. Durante la semana o estos días usted ha tenido justamente una intervención en la Cámara de Diputados. ¿Podría conversar un poco sobre esta situación y qué es lo que a usted le preocupa de todo este tema? Mira, a ver, yo fui seremi de Agricultura y tuve mucho contacto con los apicultores, los que se dedican, ¿no es cierto?, a tener enjambres de abejas, ¿no es cierto?, producción de miel y también lo que significa la polinización, que es un tema muy, muy relevante. Pues bien, con Api Novena, con Api Angol, con distintas organizaciones de las comunas de la provincia de Malleco, tuvimos un avance muy, muy importante, pero lamentablemente eso se ha paralizado, no han habido gestiones en los últimos meses y por lo tanto necesitamos que se active ese tema, que hay una preocupación especial. Ellos tienen serios problemas porque hoy día se están muriendo las abejas, la producción ha bajado y obviamente que eso significa un peligro muy grande para esta actividad en general, para la subsistencia del mundo. Y es por ello que en el horario de incidentes tuve una intervención donde además solicité se oficiara al Ministerio de Agricultura y particularmente a INDAP, donde tuve además la adhesión de varios diputados que también suscribieron este documento que se está enviando al Ministerio de Agricultura. Si gustas podemos ir a ver la intervención en la Cámara de Diputados. Veamos esa intervención. Muchas gracias, señor presidente. Es un tema que quise tratarlo en su momento, estuvo acá el ministro de Agricultura, pero que por situación de tiempo no pude señalarlo y por lo tanto quisiera que se enviara los oficios respectivos respecto a la siguiente situación. Hoy día la situación de las abejas en nuestro país es algo que está siendo algo preocupante para toda la población. Dijo en algún momento Einstein que si las abejas desaparecían de la faz de la Tierra, el hombre a los 5 años también iba a desaparecer. Hoy día las abejas no solamente realizan un proceso de producción de miel, sino que también de polinización. Y es ahí donde justamente se realiza un proceso de transhumancia, donde enjambres son trasladados de región en región para ir haciendo polinizaciones. Este proceso ha generado una serie de dificultades justamente por los productores locales de cada una de las comunas y las regiones donde llegan justamente estos enjambres. Por otro lado, hay ciertas enfermedades tradicionales de las abejas, hoy día ahondado por la situación de las chaquetas amarillas, donde en muchos sectores colmenares han desaparecido absolutamente justamente por este ataque. La falta de asesoría de INDAP ha llegado justamente a que este problema se vaya ahondando cada día más. Hoy día no existe en nuestro país una ordenanza apícola que regule toda esta situación donde está la relación entre las empresas forestales, las frutícolas, los agricultores y los apicultores. Solicito, señor presidente, se oficie al Ministerio y particularmente a INDAP si existe hoy día una iniciativa de poder regular la situación de los apicultores a nivel nacional que determine la certeza de que esta actividad sea rentable a futuro, de que se resguarde, ¿no es cierto?, la salud de las propias abejas, ¿no es cierto?, y que permanezca con ello esta actividad en el tiempo y también se garantice la actividad económica que muchos de nuestros agricultores desarrollan a nivel nacional y que permiten, además de producir la miel, también se permita realizar la polinización. Señor presidente, solicito se envíe el oficio que acabo de indicar al Ministerio de Agricultura y particularmente a INDAP. Muchas gracias. Ya vimos justamente la intervención del diputado Jorge Radcliffe hablando sobre la apicultura. ¿Está la posibilidad, y esto de manera bien breve para terminar este tema, de a lo mejor presentar algún tipo de proyecto de ley de su parte para la defensa justamente de este sector? Sí, de hecho hemos estado trabajando ya con varios parlamentarios de distintas zonas del país, parlamentarios de la zona de Osorno, de Valdivia, de la zona de Talca, también de nuestra región de la Araucanía, para ir avanzando en todo lo que significa el tema
de establecer una ordenanza a nivel nacional de la actividad, que relacione con las otras actividades que también se desarrollan en los distintos territorios, como la actividad forestal, la actividad frutícola, la propia actividad agrícola y una serie de otros entes que están involucrados en este tema, y para eso necesitamos una ordenanza que finalmente regule este tema, y no solamente hayan ordenanzas que los municipios establecen en forma aislada y que finalmente no tienen fuerza de ley como realmente corresponde. Y en ese tema hay que trabajarlo, y hay muchos parlamentarios que están interesados en poder trabajar conmigo esa situación. Perfecto. Vamos avanzando justamente en nuestra agenda de información. Otro de los temas que se han abordado en las últimas semanas y donde nuestro diputado ha tenido una especial importancia, principalmente en lo que está tratando, porque él está colocando los temas, lo cual es bastante importante dentro de lo que es la representación de nuestra región, es la delincuencia. Desafortunadamente ya ha sido un flagelo que ha pasado muchos años y no se ha podido aplacar de la manera como se estima conveniente, y en ese sentido, don Jorge, nos puede comentar también una intervención importante que hizo en la Cámara Baja justamente atacando este tema. ¿Cuál es su postura actualmente? Mira, a ver, sabemos que los delitos contra las personas han ido aumentando, entiéndase homicidios, lesiones, entre otros, y también los delitos contra la propiedad donde hay personas involucradas, y es por ello que se estuvo discutiendo estos días un proyecto de ley que significa aumentar las penas en los delitos de robo en lugar habitado o en lugar destinado a la habitación. Y ahí justamente yo tuve una intervención porque, aparejado con el alza de las penas, también debemos realizar una campaña preventiva respecto a este tema. No solamente tenemos que llenar las cárceles de personas, ¿ya?, sino que también debemos realizar, particularmente para nuestros jóvenes, una actividad preventiva. Es preferible prevenir, ¿no es cierto?, que sancionar en este caso, y es por ello que a través de los distintos medios, sea televisivos, ¿no es cierto?, sea radiales o a través de la prensa escrita, hay que ir dando a conocer las consecuencias que significa el hecho de cometer un determinado delito, para que los jóvenes no se involucren en hechos delictivos y finalmente se les cierran las puertas en distintos lugares y se les abran las puertas, obviamente, de las cárceles. Y ahí es donde nosotros, como parlamentarios, necesitamos o requerimos, ¿no es cierto?, que la autoridad también se preocupe de esta situación, promoviendo todo lo que significa las consecuencias punitivas de los delitos, no solamente lo que significa cárcel, sino que el día de mañana para postular a cualquier trabajo se le cierran las puertas. Y es por ello que justamente hemos tenido una intervención en el Congreso respecto de esta situación, para que justamente se tomen las medidas del caso y las autoridades también tomen carta en el tema. Si gusta, podemos ir a ver la intervención, que es bastante clarificadora en ese aspecto. Demos paso a la intervención entonces. Muchas gracias, señor presidente. La verdad cosa es que este tipo de iniciativas siempre va a producir la discusión respecto del aumento o no de pena. Obviamente que este tipo de iniciativas pretenden, entre otras cosas, también actuar como actividad disuasiva de la comisión de ciertos delitos. Señor presidente, yo como abogado quisiera señalar de que alrededor de un 90% de las personas que cometen delito desconocen la pena que está asignada a ese hecho delictivo que ellos han cometido. Por lo tanto, cuando aquí se habla justamente de realizar ciertas acciones con carabineros, con investigaciones, actividades preventivas, justamente una de las actividades que deberíamos realizar es difundir justamente las consecuencias que los delitos le traen a las personas cuando ese hecho se comete. El hecho de que se le van a cerrar las puertas el día de mañana para aspirar a un trabajo, se le van a cerrar las puertas para realizar una vida normal, y por supuesto que se le van a abrir las puertas para ingresar a las cárceles de Chile. Por lo tanto, asociada al aumento de pena, asociada al hecho de que tengamos que impedir o limitar el acceso a ciertos beneficios cuando se cometen delitos de esta gravedad, como es, ¿no es cierto?, el robo, también debe ir aparejado con una serie de iniciativas que permitan que las personas también sepan cuáles son las consecuencias punitivas y las consecuencias sociales que un determinado hecho finalmente se provoca. Por lo tanto, si bien es cierto, estoy a favor de esta iniciativa, también quisiera indicar de que a futuro debería realizarse también, además del trabajo de carabineros, investigaciones, las demás policías, ¿no es cierto?, y los entes involucrados, también una actividad de difusión de lo que significan las consecuencias punitivas de un determinado hecho y las consecuencias sociales de un determinado hecho delictivo. Muchas gracias, señor presidente.
Diputado, luego de esta intervención solamente preguntarle, ¿se está pensando, usted han tenido información sobre cuál va a ser la acción que en lo inmediato el gobierno está proponiendo para tratar de solucionar el tema de la delincuencia en el país? Bueno, lamentablemente no hay una política respecto de ese tema y ya te lo señalaba. Aquí hay una agenda que el gobierno ha llevado adelante independientemente de los hechos que están ocurriendo. Entonces, uno también, cuando uno planifica su vida, si bien es cierto, tiene que llevar adelante esa planificación, pero si van ocurriendo hechos por el camino, uno tiene que adecuar esa planificación. Y yo siento que el gobierno no está adecuando la planificación a lo que está ocurriendo hoy día. La delincuencia sigue aumentando. Si bien es cierto, hay un mensaje de aumentar la cantidad de policías también y de funcionarios de investigaciones, pero también hay que hacer un trabajo paralelo en el sentido de prevenir este tema y no solamente estar persiguiendo a los delincuentes cuando ya el hecho se ha generado. Entonces aquí yo noto que hay una ausencia de trabajo preventivo, de evitar que ocurran los hechos antes de echar a andar todo el sistema judicial, ¿no es cierto?, lo que significa la policía, la fiscalía, la defensoría, para sancionar a alguien. Si nosotros evitamos que ocurra un hecho delictivo, vamos a ahorrar plata en jueces, en fiscales, en defensores, en carabineros y en policías de investigaciones. Y vamos a vivir todos más tranquilos, porque también la persona que es objeto de un delito después tiene que, más encima, ir a hacer las denuncias, declarar como testigo, y también le significa un tiempo adicional en el tema de estar destinándolo ese tiempo en vez de estar trabajando o atendiendo a su familia. Por lo tanto, el trabajo preventivo es muy, muy importante. Y de hecho, Francisco, cuando yo fui gobernador de la provincia de Malleco, tenía unos programas que se transmitían en la mayoría de los medios locales, donde justamente se señalaban las consecuencias punitivas de los delitos. Y sabes tú que no fue casualidad que disminuyó la cantidad de hechos delictivos. Con el tiempo yo dejé de ser gobernador y aumentaron nuevamente los delitos. Pero ahí está la prueba que cuando la gente sabe cuáles son realmente las consecuencias y la sanción, la piensa dos veces antes de meterse en un forro, como se dicen por ahí, y por lo tanto yo creo que la actividad preventiva es algo que hoy día se necesita y el gobierno debe llevar adelante para disminuir obviamente la delincuencia y dar mayor seguridad a toda nuestra población. Bueno, diputados, hemos terminado un espacio más, una semana más, justamente de información para nuestros votantes que nos ven, nos comentan también, y obviamente dejar la invitación hecha para el nuevo espacio y obviamente dejar la invitación hecha para que nos puedan visitar en la oficina parlamentaria aquí en la comuna de Ongol, ubicada justamente en la esquina de calle Cejarpa con y la Vaca. También tenemos oficina en Traiguén, en calle Santa Cruz 764, y en Purén ya estamos abriendo frente a la Plaza de Armas. Así que vamos a tener ya 3 oficinas y posteriormente vamos a estar instalándonos en Coyipulli, así que la gente que nos ve en Coyipulli tengan paciencia porque también vamos para allá. De a poquito nos estamos instalando, todavía llevamos recién 2 meses y queremos también atender a toda la gente. Así que muchas gracias y por supuesto también agradecerte a ti, Francisco, y a todos los televidentes y al canal por permitirme, ¿no es cierto?, llegar con este mensaje a todas las personas. Amigos, a ustedes muchas gracias.